Hola, hola, bienvenidos a Crianza con Conciencia, un espacio de Papale donde abordamos temas de educación y crianza de la mano de profesionales. Y hoy nos acompañan dos grandes referentes de crianza, salud mental, como lo son Karina Castro, neuropsicóloga pediátrica, y Rafa Guerrero, experto en apego y desarrollo emocional, ¿cierto? Bienvenidos. Ha sido todo un gusto. Recientemente estuvieron en Guatemala en el Congreso Crianza con Conciencia. Así que bueno, hoy queremos abordar un poquito y hablar de esa diferencia de cómo se vive en los países, en Latinoamérica, en Europa, la salud mental y la educación. Así que bueno, ¿quién quiere arrancar? Bueno, pues a mí me parece que estamos en un punto bastante positivo. Lo he estado hablando contigo, Maulí, en estos días, en el sentido de que ya hablamos mucho de salud mental. Creo que esto es uno de los aspectos positivos que ha tenido el coronavirus, en la pandemia que hemos vivido, que hoy en día, por lo menos en España, es muy difícil encontrar un psicólogo que quiera trabajar contigo porque todos los psicólogos están trabajando, es decir, no hay paro en cuanto a psicología, en cuanto a terapia. Todos hablamos de salud mental, todos queremos cuidarnos corporalmente, mentalmente. Karina habla mucho, ¿no?, de la alimentación, del sueño, de las pantallas. Y creo que estamos en un punto muy bueno, ¿no? Y en cuanto a Latinoamérica se refiere, también nos estamos encontrando con las primeras o segundas ediciones de congresos de crianza con conciencia, crianza respetuosa. En muchos hemos participado, Karina y yo. Entonces creo que estamos en un momento muy bueno. Desde luego que hay muchas cosas que hay que ir gestionando, que hay que ir trabajando, que hay que ir haciendo mejor o seguir siendo perseverantes, pero creo que estamos en un buen momento. Sí, pues yo concuerdo, creo que estamos en un buen momento en cuanto a gente que quiere informarse y actualizarse. También creo que estamos en un momento desafiante porque eso implica revisar un poco nuestro pasado, nuestras heridas, nuestras formas de educar, nuestras costumbres, si somos pediatras, nuestra forma de ejercer esa pediatría. Y entonces implica un desafío, porque implica cambiar esos hábitos que al cerebro no le gusta mucho eso y se resiste. Pero es positivo y de una u otra forma, conforme más nos informamos, conforme más nos actualizamos, vamos a generar ese cambio que buscamos en las generaciones, comprendiendo que los desafíos que encontramos ahora no eran los mismos que encontrábamos hace muchos años, ¿cierto? Entonces, implica informarse, actualizarse y romper un poco esos patrones a los que venimos acostumbrados. Eso es lo complicado, creo, ahora. Estamos listos para hacer un cambio, pero ese cambio requiere incomodarnos. Requiere ponernos en una posición donde no nos sentimos tan cómodos porque lo que tenemos es ya un automático, un disco duro que está ya predispuesto a responder, a actuar, y ahí es donde nos damos a la tarea de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el cambio que yo quiero ver en las personas que me rodean? Porque no solamente hablando de los niños, estamos hablando de todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Porque al final somos tribus, somos grupos familiares, somos personas que nos necesitamos los unos de los otros. Entonces, bueno, como decía Karina, decir, hoy en día afortunadamente hay mucha información, también en algunas ocasiones hay sobreinformación, sí, o hay informaciones que son contrarias, pero bueno, si por aquí me dicen esto y por allí me dicen lo contrario, entonces ¿qué hago, no? Porque no tengo por qué saber yo de absolutamente todo. Pero creo que todo esto parte de la consciencia, que uno sea consciente de cómo ha sido su infancia, cómo le han tratado, qué le ha servido, qué no le ha servido y qué ha supuesto un trauma para él o para ella, y ahora me enfrento a ese cambio de rol, ¿no? He sido un niño bien tratado, maltratado, y ahora tengo delante de mí a un niño, una niña, que son mis hijos, y cómo quiero enfrentarme a esto. Desde luego que es necesaria la información, pero no es suficiente. Hay que desaprender determinados patrones para aprender patrones que sean nuevos en las vidas de cada uno de nosotros como adultos, pero también que sean respetuosos, que sean conscientes y que manejemos ese equilibrio que es necesario para criar a nuestros niños. El sanar nosotros es una parte muy importante porque yo creo que estamos transformándonos y es muy difícil darle a alguien más lo que no nos dieron a nosotros o lo que no recibimos. Y ahí es el momento de, como decía Rafa, ponernos a pensar qué es lo que queremos hacer realmente. ¿Cómo queremos que se vean esos niños en un futuro? Claro. Porque claro que se puede trabajar, podemos ir sanando, pero eso toma más tiempo. Si yo puedo cortar ese camino, ¿por qué no lo voy a hacer? Ahí está, yo creo, la parte emocional, ¿verdad? La parte que me invita
a revolver un poco esa parte emocional para hacer cambio, porque no quiero que mis hijos o que otras personas sufran tal vez lo que yo. Sin embargo, yo también creo que hay que apelar un poco a la parte racional, porque somos seres racionales, y la parte racional nos invita a ver los números. Este sobrediagnósticos de déficit de atención, estos sobrediagnósticos de autismo, estos niños con trastornos de ansiedad, depresión, el suicidio antes de los 14 años, la pornografía a los 8 años. O sea, los números son alarmantes. Estados Unidos hace poco llamó a una situación de emergencia nacional por salud mental, y en todos los países vemos que la UNESCO, que la UNICEF están replicando esta información. Entonces, claramente los números nos indican que no vamos por el mejor camino, y que si bien tengo que sanar yo para cambiar algunos patrones, también tengo que revisar esos automáticos que incorporé en mi ejercicio profesional, en mi crianza, ¿verdad? En mi docencia, porque los docentes son figuras sumamente importantes en la construcción de la salud mental de los niños, y entender un poco que los números nos invitan a tomar acción inmediata, ¿cierto? Y a no solo pensar en la parte emocional, sino que en la parte racional. Si yo quiero crear un cambio en las futuras generaciones, tengo que empezar por informarme y ver estos números que son alarmantes. Sí, ese sobrediagnóstico lo platicábamos, ¿cierto? Cómo impacta en la vida de esos niños. La etiqueta, el lente con el que los vemos, que somos los adultos. Ayer tú mencionabas algo súper importante: los niños tienen un problema, y es que tienen padres. Sí. Claro, y los padres, como personas que somos, pues tenemos traumas, tenemos limitaciones, tenemos mucho miedo. Vivimos también en el siglo XXI, que una de las grandes epidemias que tenemos es el miedo tan grande y tan atroz que tenemos, y eso nos impide estar relajados, nos impide que nuestros hijos se distancien de nosotros, que cometan errores, que se caigan, y al final es un proceso duro, a la vez muy bonito, donde el adulto se está reciclando y está dejando atrás aspectos que no son positivos, que no fueron positivos para él o para ella cuando era pequeño, pero que tampoco lo van a ser para su hijo. Pero si no partimos de la consciencia, yo no puedo parar todo esto, porque es transgeneracional. Cuando hablamos de los padres, los abuelos que educan a sus hijos, que son nuestros padres, y nuestros padres como nos han educado a nosotros, todo esto tiende, como decía Karina, a ese automatismo. Esto es algo automático, involuntario, inconsciente, que se pone en marcha quieras o no quieras. Y entonces, para cambiar todo eso requiere un esfuerzo muy grande, requiere una motivación muy grande, requiere una perseverancia grande. No es fácil, pero creo que nuestros niños lo merecen. Totalmente de acuerdo. Sí. Se merecen que hagamos ese esfuerzo por cuidar esa salud mental. Correcto. Y yo creo que aunado a esto que está diciendo Rafa, entender que más allá de cambiar esos automatismos, ¿verdad? De tomar esa conciencia, todo ese trabajo interno que esto significa, que es arduo, el mundo no nos pone fácil la crianza, ¿cierto? Porque nos pone una pantalla para silenciar un berrinche, para entretener a un niño, para quitar el aburrimiento. Nos dicen que los niños son nativos digitales cuando realmente son nativos vinculares. Nos traen alimentación rápida, donde para mí es más fácil, en lugar de elaborar la comida que dura un tiempo, entonces nada más caliento unos pollitos en el horno, unos pollitos procesados, y se los doy los nuggets. Y entonces, de alguna forma, si bien la crianza es difícil y queremos soluciones rápidas, esas que nos está vendiendo el mundo, el mercadeo, es muy fácil caer en ellas. Pero cuando entendemos el impacto que tiene esto en el neurodesarrollo, entonces ahí es donde de manera consciente evitamos estos automatismos, estas frases que tal vez nos decimos para quitar esa culpa, y empezamos a tomar decisiones más encaminadas con mucha conciencia. Por supuesto. Creo que la culpa juega un rol súper crucial en esto, porque no buscamos generar esa culpa. Claro. Porque seguramente todos los adultos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Seguro. Pero ¿cómo vamos a hacer para trascender? A ver, a mí me gusta la culpa. Yo no tengo nada en contra de la culpa. Yo siempre dije que cuando nació mi primer hijo, de atrás venía otra placenta, ¿verdad? Que era la culpa, y que a mí nadie me dijo que venía. Y llegó con él y se aferró a mí, y es todo culpa. Que si me levanté, que si no estoy, que si estoy mucho tiempo, que si estoy poco, que si le grité, que si se lo dije mal, que si lo voy a traumar. Yo estoy en esas constantemente con mis hijos. Y creo que la culpa es un muy buen sentimiento que nos invita a reflexionar sobre qué estamos haciendo en la crianza, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, yo veo que mi hijo lleva 1 hora enfrente de la pantalla y empiezo a sentir culpa, ¿por qué? Porque no está interactuando conmigo, porque no está hablando, porque no está siendo parte del evento. Es una buena culpa que me invita a decir, bueno, listo, basta.
no más televisión, Claro. ¿cierto? Entonces, no tenemos que silenciar tanto la culpa, tenemos que llegar que conversar con ella, que llegar a un acuerdo y entender a dónde está bien darle lugar a esa culpa y a dónde ya es una locura por una sociedad que me exige ser perfecta en todo, ¿verdad? La mejor mamá, la más presente, la mejor esposa, la mejor trabajadora, y ahí la culpa no entra. Exacto. Sí, hay que saberla diferenciar. Ese es un muy buen punto. Hay que saber conversar con la culpa y hacerla nuestra amiga, nuestra aliada, para escucharla en algunos momentos y en otros momentos decirle, andate de acá, no te quiero escuchar. Me encanta Karina porque ha utilizado una palabra que para mí es clave cuando hablamos de culpa y es, decía, es un sentimiento. Claro, el sentimiento, a diferencia de la emoción, es mucho más complejo y ahí ya estamos metiendo pensamiento, estamos metiendo cognición, estamos metiendo neocórtex y estamos metiendo consciencia. Muchas personas o en muchas ocasiones nos sentimos culpables y a lo mejor lo describimos como me siento mal. Pero no te sientes mal, porque uno también se siente mal cuando siente vergüenza, cuando siente miedo. La culpa, a diferencia de las emociones, que son mucho más básicas y que son mucho más somáticas, más corporales, implica un pensamiento, que es lo que decía Karina. Tenía que haber hecho, no tenía que haber hecho, tenía que haber dicho, no tenía que haber dicho, ¿no? Y entonces, me parece muy importante esta perspectiva o esta visión positiva de Karina de la culpa, porque la culpa nos visita muchas veces, pero yo me toca hacer cargo de todo esto, me toca hacer responsable. Y no consiste en juzgar, no consiste en señalar, no consiste en hacer mal o hacerte sentir mal. Desgraciadamente en las redes sociales nos encontramos, que, bueno, pues que los que nos dedicamos a la divulgación, pues nos encontramos con comentarios de gente que se toma muy mal lo que decimos, cómo lo decimos. Bueno, pues algo habrá por ahí, ¿no? No sé si habrá trauma, no sé si habrá apego inseguro, o no sé si hay una culpa constante de tarifa plana que te impide ser consciente de que, bueno, pues que cometes errores y que está muy bien cometer errores y que es completamente normal. Pero me parece que es importante que cada vez que llamen a la puerta, abramos y nos encontremos con la culpa, que permitamos entrar y que reflexionemos y que pensemos y que veamos, bueno, vamos a sanar todo esto en relación al pasado, vamos a curar esta herida, vamos a curar esta frustración y a partir de ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Claro, yo lo he escrito como si fuera de manera individual, pero a veces esto hay que hablarlo en la pareja, a veces hay que hablarlo en la familia, hay que hablarlo con los abuelos, hay que hablarlo con los maestros. Y esto es un trabajo muy difícil, pero es precioso, porque te estás autosanando o te estás sanando con tu gente más cercana, con tu marido, con tu mujer, con tu mejor amiga, con tus padres, para hacer un trabajo con tus hijos. Y con vos mismo te estás sanando. Eso es, claro. Estás rompiendo ideas de tu pasado, claro. Que esa culpa aquí no entra. Claro. Ya me sané. Claro. Es que si no, Karina, es imposible. Es decir, si yo no me sano, si yo no estoy bien, no puedo hacer que tú estés bien. Exacto. Exacto. Si yo no estoy bien, no le puedo dar lo mejor de mí a alguien más. Exacto. Y ahí es donde tú hablabas, no podemos hacer todo a la vez. Claro. Es una cosa a la vez. Prioricemos qué es más importante. Claro. Y esto debería ser una prioridad. Claro. El cuidarnos para poder cuidar. Exacto. Sí, sí. Y es el entorno el que nos va diciendo, y los niños, las familias tienen diferentes entornos, y eso va a ir marcando la diferencia de cómo vamos a ir evolucionando y qué es el siguiente paso. Ok, tú mencionabas, tal vez le pongo mucha pantalla, ok, voy a trabajar en esto ahora, luego veo la alimentación. Claro. Y puedo conectar también. Claro, yo creo que un poco lo que estamos diciendo, todo tiene un hilo conductor muy valioso, que es, si yo permito que la culpa esté y la entiendo como parte de mi vida, y entiendo que tal vez hay sentimientos de culpa que vienen de una voz interna que viene de mi infancia, a esa la puedo silenciar. No tengo que ser esa mamá perfecta. Ahora, si tengo una culpa que viene en relación a, le grité a mi hijo, le podrá pedir perdón, esa la tengo que escuchar. Si tengo una culpa que es, estoy poniendo demasiado pantalla, voy a buscar otra forma, esa la tengo que escuchar. Ahora, no todas las podemos escuchar porque volvemos a tratar de caer en esa perfección. Claro. Entonces tenemos que elegir la que sintamos más, que va más acorde a eso, a nuestro instinto, a eso ese que sentimos, ¿verdad? Que muchas veces la mamá me dice, es que yo siento esto, pero la sociedad me dice que es normal, que lo deje hacer. Y yo lo primero que les digo es, jamás silencies lo que vos sentís, porque eso que siente, ¿verdad?,
uno como padre, nadie más lo va a sentir y te está diciendo que hay algo que hay que cambiar y esa es la culpa. Entonces, cuando valoramos todas esas áreas, ¿verdad? El tipo de vínculo, que las pantallas, que la alimentación, que el sueño, que la actividad física, que el juego abierto o el juego libre, que la exposición a la naturaleza, toda esta información que me llega, todo lo que tiene que hacer ese niño, ¿a dónde me dice la culpa que es donde más tengo que direccionar? Y yo creo que eso me va abriendo escenarios súper lindos para trabajar en ese vínculo con mi hijo y en la salud mental de mi hijo. Sí, que estamos viendo que la salud mental es un pilar, wow, que marca la diferencia. Sí. Totalmente, ¿verdad? Yo creo que sin salud mental no tenemos salud. Y creo que hoy sabemos que el 50% de la población desarrolla enfermedades mentales antes de los 14 años de la población mundial. Entonces, esto es un dato súper valioso porque todos los padres o profesionales del ámbito infantil que trabajan con niños menores de 14 años tienen un momento crítico para consolidar los cimientos de su salud mental. Es correcto, que son los primeros años de vida también. ¿Qué estamos haciendo con esos niños? ¿Cómo estamos cultivando? ¿Cómo nos estamos vinculando? Sí. Claro. Que el vínculo y el apego. El vínculo, la conexión, que a veces cuando hablamos de conexión es como wifi, conexión tecnológica. No, esos son verdaderos lujos que están ahí, que son completamente prescindibles. Hablamos de una conexión que es emocional, hablamos de apego y es que esa es la esencia del ser humano. Yo hablo de las gasolinas del ser humano y hay otras muchas que pueden ser añadidos, que pueden ser vitaminas, que pueden estar muy bien, pero que no son necesarias. Y lo que sí que es necesario para una buena salud mental es tener un vínculo sano, un vínculo seguro. Y bueno, hay mucho mito, ¿no? que ir eliminando en relación al apego y cómo nos podemos vincular de una manera sana con nuestros niños y cómo poder, como decía Juan Ramón Jiménez, darle por un lado raíces y por otro lado darle alas, porque tan importante es una como es otra. Exacto. Así es. Sí, qué importante es eso de las raíces y las alas, que podamos ir identificando y podamos ir fortaleciendo Eso su es. desarrollo. Y Maoli, que si nos es que esas raíces y esas alas, o lo que es lo mismo, lo que es la protección y la autonomía, que tienen que ir muy de la mano, tienen que estar otorgadas al menor en su justa medida. No es, circula por ahí el mito de cuanto más mejor, no, cuanto más mejor no. Sí. Freddie Mercury ya lo dijo en una de sus canciones, Too Much Love Will Kill Me. Entonces hay que saber dar en su justa medida y que no podemos compensar. Es decir, que si yo resulta, metafóricamente, yo tengo un coche con una capacidad de 60 litros y solamente tengo 30 litros de gasolina, no puedo echarle agua. Porque el coche lo que necesita es gasolina, no necesita cualquier líquido, necesita gasolina. Lo mismo, necesita un mínimo de dosis de protección, un mínimo de dosis de fomento de autonomía, de empoderamiento y de creer y confiar en que lo puedo hacer. No sé si a la primera, posiblemente a la quinta, a la décima o a la 19ª. Pero que no se puede compensar. Es decir, que si no te estoy dando la suficiente autonomía, no voy a darte más protección. Porque entonces ahí es donde entramos ya en los apegos inseguros. Y esto es en un 50% de la población. Y esto también es salud mental. Los apegos inseguros es lo contrario de la salud mental. Y lo que queremos hacer es promocionar la salud mental. Okay, Qué sí. difícil. Sí, es que eso es un gran reto. Ahora que escuchamos de todo esto es como, ok, Claro. pero se puede. Nuestros Sí. niños lo valen. Sí. Totalmente. Y nosotros lo valemos, pero claro, aquí entra en juego la consciencia, como decíamos, entra en juego la valentía, entra en juego el priorizar, el establecer una pirámide y decir, bueno, esto estaría muy bien, vale, estaría bien, pero a lo mejor en 2024 no es el momento, voy a dejarlo para dentro de unos meses o para dentro de unos años. Y hacernos responsables. Hacernos responsables. Hacernos responsables, Claro. sí. Y es que al Eso es final más creo importante. yo que la maternidad y la paternidad es el único momento en la vida en la que enseñamos aprendiendo, ¿cierto? Enseñamos a gestionar emociones aprendiendo yo a gestionar las mías y entonces implica una gran responsabilidad y un gran compromiso que es bastante complejo, pero bueno, no es difícil. Todos estamos sanando mientras enseñamos y todos sentimos culpa y todos pedimos disculpas y todos vamos intentando hacerlo mejor. Total. Sí. Nunca es tarde para reparar, ¿cierto? Nunca está. Seguro.
Ayer en el Congreso os voy a contar una anécdota. Claro, estamos muy acostumbrados, ¿verdad, Karina?, a recibir todo tipo de preguntas, de comentarios. Pero ayer en la firma de libros se acerca una de las asistentes al Congreso y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿sabes qué me va a preguntar? Del apego inseguro, del TDAH, de las pantallas. Y me dice, ¿cuál es el reto al que te has enfrentado más difícil como padre? No tengo respuesta para eso. No estoy acostumbrado a hacer. Claro. Pero en ese momento me vino, ¿no? Supe perfectamente lo que tenía que decirle y tiene que ver con todo esto. Es decir, las expectativas, en mi caso personal, ¿no? Las expectativas que uno o que yo me ponía y me sigo poniendo, es algo que estoy trabajando en procesos psicoterapéuticos. Es decir, yo soy psicoterapeuta, pero también tengo mi psicoterapeuta, claro, es que somos humanos. El establecer muchas veces de manera inconsciente unas expectativas que son completamente ideales. Ay, hoy me voy a ir con mis hijos, me voy a ir al campo, nos vamos a llevar un bocadillo de tortilla, vamos a pasar fenomenal, vamos a contar unos chistes, luego nos vamos a meter los pies en el lago. De eso no va a pasar absolutamente nada. Claro. Con suerte comemos, no sé qué. Entonces, eso para mí significaba una gran frustración, porque era como tiene que ser el plan ideal. No, no tiene que ser el plan ideal. Y se les va a caer el bocadillo de tortilla al suelo y se va a llenar de arena y a lo mejor no tiene nada de comida y ahora va a surgir esto y ahora se van a pelear, pero si esto no estaba en el guión, esto de que pelearais. Entonces, ese para mí es uno de los grandes retos que, repito, no lo tengo superado, no lo tengo sanado, estoy en ello, he mejorado bastante, pero que todos tenemos esos pequeños, grandes conflictos que tenemos que enfrentarnos a ellos. Y muchas veces a los profesionales se nos ve como los que tenemos las ideas claras y los que en nuestras casas no hay gritos, no hay conflictos, todo va de maravilla. Y esto no es así. Claro. Esto no es así. Es decir, que tengas la información o que puedas asesorar y que puedas ayudar a una familia con la distancia que eso supone, no quiere decir que en tu casa todo funciona de maravilla y que, como en las películas americanas, que nos levantemos, el sol entra en la cocina, leemos el periódico mientras tomamos zumos de naranja y... No. Por supuesto. Pues bueno, vamos a ir cerrando y me gustaría ir cerrando con alguna recomendación para priorizar esa salud mental, ese vínculo, esa conexión, esos momentos que aportan tanto valor a la vida de las infancias. Bien, mi recomendación sería que antes de llevar a nuestro hijo a terapia, cualquier tipo de terapia, terapia psicológica, terapia de lenguaje, terapia sensorial, psicopedagogía, cualquier tipo de terapia, vamos a diagnosticar ese ambiente en el que está viviendo ese niño. Cuántos gritos hay en la casa, cuánto estrés hay, cómo está durmiendo, qué está comiendo, cuántas pantallas está viendo. Porque cuando nosotros entendemos que antes de diagnosticar a un niño y antes de ir a buscar a alguien que solucione el problema de mi hijo, yo tengo que diagnosticar el ambiente en el que vive, no vamos a hacer ningún avance. Listo. Wow. Muchas gracias, Karina. Bueno, muy de acuerdo con Karina. Yo añadiría la mirada incondicional, que es uno de los pilares que creo que debería reinar en nuestras casas, en nuestras aulas, en la sociedad. Mirar incondicionalmente implica que no juzguemos a nuestros hijos, que no les etiquetemos, que no les diagnostiquemos, que estamos constantemente como padres y como madres poniéndoles etiquetas de lo que son o de cómo son. Que si pareces tonto, que eres un maleducado, que eres hiperactivo, que eres un vago, disruptivo. Esto implica que seamos capaces de darles nuestro cariño, de darles nuestro amor sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que no vale es: yo te voy a atender, yo voy a jugar contigo, nos vamos a ir de excursión o nos vamos a ir a hacer ahora mismo un puzzle, si te portas bien. No hay condicionantes. Es decir, todo lo que he nombrado antes y 50.000 cosas más las tenemos que hacer con nuestros hijos, porque esa es la manera en la que van a ir creciendo mediante el vínculo. Pero no puede haber condicionantes. Por supuesto que te puedes enfadar con tu hijo, faltaría más. Te puedes sentir decepcionada, decepcionado, faltaría más. Puedes tener un mal día, puede tener un mal día, claro que sí, todo está ahí. Pero lo que en ningún momento puede estar en juego es el vínculo, la relación. Yo no puedo decirte que si hoy te portas mal, no vamos a ir al cumpleaños de tu primo. Porque ir al cumpleaños de tu primo es una manera de vincular. Y estamos, ¿verdad, Karina? Súper acostumbrados a castigar con algo que es una necesidad en el ser humano, que son los eventos sociales. O que es mi cariño, o que es el cuento de la noche. Y eso es algo que hacemos
porque lo hemos vivido en primera persona. Nos han castigado por portarnos mal y entonces no nos leen el cuento, hoy te quedas sin esto, hoy te quedas con lo otro, o te aplico lo de más allá. Y por eso me gusta mucho hablar de la mirada incondicional, donde el amor, donde el cariño no se negocia, no podemos negociarlo. Esto es incondicional. Y te quiero por el hecho de que eres mi hijo, ya está. No de que seas muy sociable como tu padre, no porque seas muy buena en matemáticas como tu madre, porque te gusto esto, lo otro, o porque me hagas la vida más fácil o menos fácil. No, te quiero porque eres mi hijo, punto. Y luego ya trabajamos todo lo que tenemos que trabajar en crianza, que es, bueno, pues aquellos conflictos que tenemos, ¿vale? Pero el amor ahí no puede entrar, no es negociable. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos pronto nuevamente en Guatemala. Así que bueno, eso es todo. Cualquier duda o comentario en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima vez. Hasta pronto.